Buenos días, mi nombre es Tatiana Huertas y vamos a hablar del caso clínico. Estamos tratando con un menor de 14 años de sexo masculino. Respecto a su familia, vive con su mamá y con su hermano mayor. Sus padres son separados, así que se ve con su papá una vez a la semana. Actualmente está cursando octavo grado en un colegio mixto. Respecto a la normatividad ética a tener en cuenta en este caso, nos basamos en la ley 1090 del 2006. Primero nos regimos con el principio de responsabilidad profesional, donde el psicólogo es responsable de evitar daños y actuar dentro de su competencia. También tenemos en cuenta la confidencialidad y sus respectivos límites, ya que la información que nos brinda el menor debe ser confidencial, pero si existe un riesgo para él, para otro o en caso de que un juzgado lo necesite, debe ser revelada. También se tiene en cuenta el consentimiento y el asentimiento informado, ya que al ser un trabajo con un menor se requiere el consentimiento de sus padres y un asentimiento de parte del adolescente donde él esté de acuerdo con el tratamiento y la evaluación psicológica. También tenemos en cuenta la competencia y actualización del psicólogo. Él debe estar formado en psicología clínica, preferentemente en infancia y adolescencia, para este caso. También tenemos en cuenta el uso de pruebas psicológicas, donde deben ser pruebas válidas para el uso con adolescentes. Tenemos en cuenta también la intervención interdisciplinaria, donde se obliga, si es necesario, la intervención de otras profesiones, ya sean psiquiatría, neuropsicología, trabajo social, entre otros. Respecto al examen mental, tenemos un paciente masculino de 14 años que asiste a sesión por sus propios medios, mantiene contacto visual y verbal adecuados, apariencia e higiene acorde al contexto, alerta orientado en 3 esferas, de actitud colaboradora, eukinético, afecto modulado de fondo irritable, ideas prevalentes, no refiere ideas de muerte en el momento, sin alteración sensoperceptual, euproséxico, eulálico, con capacidad amnésica conservada, inteligencia que impresiona promedio, juicio debilitado, introspección aceptable, prospección y construcción. No refiere alteraciones en su patrón de sueño, pero muestra un descuido en su alimentación. En cuanto al motivo de consulta, tenemos un paciente que acude a sesión llevado por su madre debido a un posible descuido en su higiene y rendimiento académico, además de su alimentación. Todo esto debido al juego, además de gastar mucho dinero en estos juegos. Nos llega a consulta un adolescente de 14 años de edad, menor de 2 hijos en una familia monoparental, la cual tiene los padres separados. Vive actualmente con su madre y hermano mayor y está cursando octavo grado en un colegio mixto. Refiriéndose a su familia, el adolescente nos comenta que tiene una buena relación con su padre, con quien se ve semanalmente. De igual forma, mantiene una buena relación con su mamá y su hermano. El adolescente nos lo describe como que son buenas, basándose en la responsabilidad, el respeto y la comunicación, aunque también reconoce mentir sobre el juego. Por historia hay restricciones al respecto, por ejemplo, el tiempo dedicado a jugar diariamente, que aprovecha debido a la falta de control materno y al encontrarse solo en el hogar. Refiere que desde temprana edad ha utilizado videojuegos de manera recurrente, actividad que su familia o su entorno familiar ha aceptado como una forma de socialización. En la actualidad se han evidenciado dificultades relacionadas al tiempo dedicado al juego, especialmente el Yu-Gi-Oh!, donde compra, vende e intercambiar cartas, llegando a manejar altas sumas de dinero. Juega diversos juegos, aparte del Yu-Gi-Oh!, como juegos de PlayStation, Fantastic, Dance Revolution, entre otros. Refiere que desde los 10 años comenzó a jugar Nintendo, y es acompañado en ocasiones por su hermano mayor y su padre y otros adultos. Sus padres lo consideran como parte del desarrollo. Frente al área escolar se identifica un bajo desempeño escolar y ha requerido nivelación en varias asignaturas, ya que suele aplazar actividades escolares para dedicarle más tiempo a los videojuegos. Asimismo, ha llegado a descuidar actividades de autocuidado como la alimentación e higiene personal por jugar. Además, ha presentado aumento en reacciones de irritabilidad y conductas agresivas cuando pierde partidas. Por ejemplo, cuando va al club de juegos o Scrub en su barrio, suele ir con compañeros de clase, con hermanos y con amigos, donde en este
espacio juega bastante e incluso se le ha enseñado algunos juegos diferentes. Considera que en sus partidas es superior, así demuestra sus habilidades y demuestra ser más inteligente. No obstante, tomando en cuenta este aumento de conductas de tipo agresivo, nos comenta que cuando pierde partidas se muestra agresivo hacia sus compañeros y amigos, llegando a utilizar lenguaje soez y golpeando superficies y objetos. No acostumbra a apostar en los videojuegos. El dinero que gasta es en maquinitas o negociar cartas. Este caso fue evidenciando distintos factores de riesgo ante el uso problemático del juego, como la inversión económica, que suele ser un poco alta semanalmente, llegando a gastar semanalmente más o menos 150,000 pesos, dificultades para regular el tiempo dedicado al juego, búsqueda de aprobación social y dificultades en la regulación emocional. Sin embargo, a pesar de estos factores de riesgos o estas conductas, no pueden ser clasificados según el DSM-5 como jugador patológico debido a su edad. Bueno, tomando en cuenta lo anterior, vamos a ir yendo por las distintas áreas de ajustes del muchacho. En el área familiar, como mencionamos anteriormente, es el menor de 2 hijos, convive en la actualidad con madre y hermano mayor, ocasionalmente visita o ve a su padre y en general nos menciona que tiene una buena relación con su familia. Nos comenta que sus relaciones se basan en el respeto, responsabilidad y comunicación. Sin embargo, el adolescente ha llegado a hacer uso de mentiras para poder realizar sus conductas respecto al juego, como tener más tiempo dedicado al juego o pasar más tiempo jugando. Y nos dice que estas conductas han sido facilitadas por la falta de control materno y estar solo diariamente en su casa. También nos menciona un poquito de la historia de este aumento de las conductas, que es que su padre y su hermano algunas veces lo acompañaban durante el tiempo de juego. Actualmente el hermano lo acompaña a este club de juego en los barrios. Y a pesar de que el adolescente haya aumentado sus conductas respecto al tiempo de juego y haya dejado a un lado ciertas actividades como temas de autocuidado y actividades académicas, los padres no manifiestan que sea una problemática, ya que lo llegan a relacionar con su desarrollo y forma de socialización. En cuanto al área de ajuste educativo, como lo mencioné anteriormente, ha mantenido un desempeño bajo, han llegado a nivelar varias asignaturas porque aplaza actividades académicas. También es importante mencionar que varios de sus compañeros de clase también hacen uso o juegan los distintos tipos de juego que él hace, o sea, siendo parte también de su área de ajuste social, donde él menciona lograr mantener vínculos con pares con quienes comparte la ficción o el tiempo de juego. Menciona que durante las partidas se ve acompañado tanto por amigos, compañeros de clase y hermano mayor, llegando a asistir de manera frecuente al club de juego en su barrio, donde además ha mantenido conductas agresivas con sus pares al perder partidas. En el área espiritual, el adolescente no hace referencia sobre su área espiritual. En el área afectiva, el adolescente nos ha manifestado dificultades en la regulación emocional, especialmente en la frustración durante el juego o al perder alguna partida, llegando a manifestar o experimentar distintas emociones intensas, utilizando lenguaje vulgar y realizando golpes a objetos. También ha manifestado un estado emocional que suele depender de su desempeño en el juego, a lo cual lo asocia a valoración social, teniendo en cuenta que cuando gana partidas se siente más superior, se siente inteligente, se siente aceptado por los demás, y cuando pierde partidas aumentan la emoción de frustración e ira. En cuanto al ocio, como mencionamos anteriormente, juega diversos juegos como Yu-Gi-Oh!, juegos de PlayStation, Tekken 3, NASCAR Rumble, Castlevania, entre otros. Aunque el juego con el que más se siente atraído, con el que más juega, es Yu-Gi-Oh!, que es un juego de cartas, al cual le dedica mayor tiempo. Además suele intercambiar las cartas del juego con amigos y donde semanalmente realiza negocios más o menos por 150,000 pesos colombianos. En cuanto al área de la salud, el adolescente nos manifiesta descuido en actividades de autocuidado como la alimentación e higiene personal, poder dedicarle más tiempo a jugar. Al observar el comportamiento del adolescente sí que podemos formular algunas hipótesis explicativas. Se nota que este adolescente organiza pues gran parte de su rutina alrededor de los videojuegos, entonces sus pensamientos se reflejan
que su sentido de competencia y que su autoconcepto y autoestima pues dependen gran parte en ganar el juego. Entonces, por ejemplo, se cree que solo es bueno cuando gana y que si no juega, por ejemplo, pierde habilidad. Y eso en sí genera pues una relación directa entre su rendimiento en los juegos y su valoración personal. Y eso hace que otros aspectos de su vida, como el estudio o las responsabilidades, pues queden en sí en un segundo plano, ¿no? En términos como generales, significa que su motivación como que no está distribuida de manera equilibrada. Entonces toda su energía, su tiempo, sus emociones pues se concentran en obtener como esa gratificación, esa recompensa inmediata del juego. Al analizar pues su conducta pues podemos observar que el refuerzo positivo es el juego, porque obtiene esa diversión, ese reconocimiento, esa ganancia inmediata, ¿no? Y en refuerzo negativo es la agresividad al perder, porque pues reduce ese malestar inmediato, esa tensión que genera cuando pierde. Y otro refuerzo negativo es cuando evita pues esas tareas escolares, esos hábitos de autocuidado, porque pues genera un alivio momentáneo al aplazarlos. Y bueno, como dije, el juego se convierte pues en su actividad principal y desplaza pues otras áreas importantes. Pero para desglosarlo aún más, se emplea entonces el análisis funcional ABC. Identificamos pues varios patrones. Entonces recibe como un refuerzo positivo al jugar, como mencioné, ya que obtiene como esa diversión, ese reconocimiento, esa ganancia económica. Y bueno, su agresividad cuando pierde funciona como un refuerzo negativo, ¿no? Porque le permite como descargar ese malestar temporalmente, aunque obviamente no soluciona el problema. También evita esas tareas escolares, esos hábitos de autocuidado, y lo cual también pues actúa como ese refuerzo negativo, porque en sí pues reduce esa obligación o esa incomodidad de cumplir esas obligaciones. En cuanto a la falta de supervisión en casa, pues se facilita, ¿no? Que él mantenga esa conducta y que se intensifique incluso. Entonces, en sí todas estas conductas pues generan como un ciclo que refuerza, por así decirlo, la cotidianidad, o sea, el juego en su cotidianidad, al desplazar pues otras actividades importantes como lo es el estudio, el cuidado personal, las relaciones personales. En cuanto a los antecedentes, pues vive en un hogar donde no hay supervisión constante y pues el acceso a videojuegos y es totalmente libre, ¿no? Y pues además su círculo cercano, como hermanos, amigos y el padre, también participa pues en estas actividades. Entonces termina por normalizar el exceso de juego. Y bueno, también está el aburrimiento frente a las tareas escolares, porque contribuye a que busque pues un entretenimiento mucho más inmediato y obviamente pues se termina en los videojuegos, ¿no? Y esto pues crea un ambiente que facilita que el juego se vuelva como su actividad principal. Como resultado, vemos que obtiene diversión, un reconocimiento cuando gana, pero su rendimiento escolar disminuye, sus relaciones familiares también se deterioran. Entonces, esto evidencia cómo los refuerzos sociales, emocionales y económicos también mantienen la conducta, ¿no? Entonces, estudios recientes muestran que adolescentes con riesgo de adicción a videojuegos presentan una alta sensibilidad a recompensas monetarias y sociales, lo que explica por qué el juego pues se convierte en un eje central en su vida, ¿no? Y aunque no podemos como diagnosticar formalmente por la edad, pues el adolescente sí que tiene como un riesgo muy alto de desarrollar un patrón problemático, ¿no? Porque su autoestima, su identidad pues tienden a depender del juego, ¿sí? Que termina por afectar su rutina diaria y al fin y al cabo su bienestar. En cuanto a las recomendaciones, obviamente es en pro de reorganizar su vida, de promover como esas conductas claramente más adaptativas. Entonces, en casa se sugiere que se establezcan rutinas claras de estudio y de juego, ¿no? Y crear acuerdos donde el tiempo de juego dependa también de cumplir las responsabilidades. Y cuando el adolescente pues haga una conducta positiva, se le refuerce. Entonces, por ejemplo, se puede premiar el cumplimiento de las tareas escolares, con algún tipo de refuerzo positivo, como por ejemplo cocinarle algo que le guste. Y en cuanto al videojuego, pues también limitar el acceso a los videojuegos cuando no haya una supervisión. En cuanto en terapia también pues se recomienda usar técnicas como el debate socrático,
la flecha descendente y el juego de roles. Varios estudios pues defienden que estas estrategias sí que ayudan al adolescente a cuestionar como esos pensamientos automáticos, esos pensamientos disfuncionales como solo sirvo si gano o perder significa que soy malo, y en sí pues a desarrollar una autoestima mucho más equilibrada, basada como en múltiples áreas de su vida y no solamente en el juego, ¿no? Entonces este análisis pues sí que nos permite ver cómo el juego puede convertirse en un eje central en la vida de un adolescente debido a pues esos refuerzos constantes y pensamientos automáticos.